En la correspondencia que Freud mantuvo con Fliess en la carta 64 se encuentra escrito lo siguiente. Definición de sagrado. Cito: sagrado, heilig, es lo que estriba en que los seres humanos, en aras de la comunidad más vasta, han sacrificado un fragmento de su libertad sexual y su libertad para incurrir en perversión. El horror al incesto impío estriba en que a consecuencia de la comunidad sexual, también en la infancia, los miembros de la familia adquieren cohesión duradera y se vuelven incapaces de incorporar extraños al grupo. Por eso es antisocial. La cultura consiste en esta renuncia progresiva. Termina la cita. Al evocar lo sagrado, Freud habla de sacrificio y de renuncia. Freud también nos dice que lo sagrado es consecuencia de la cultura y que se edifica sobre la sofocación de las pulsiones. Así lo enuncia en 1908. Cito a Freud. Además del apremio de la vida, fueron sin duda los sentimientos familiares derivados del erotismo los que movieron al individuo a esa renuncia. Y esta última fue progresiva en el curso del desarrollo cultural. La religión sancionó cada uno de sus progresos. Cada fragmento de satisfacción pulsional a que se renunciaba era sacrificado a la divinidad y el patrimonio común adquirido se declaró sagrado. Quien a consecuencia de su indoblegable constitución no pueda acompañar esa sofocación pulsional, enfrentará a la sociedad como criminal. Termina la cita. Estas dos citas de Freud nos permiten comprender que en términos generales, el término sagrado evoca casi siempre algo de orden religioso. No obstante, puede también utilizarse para hablar de objetos o prácticas fuera de lo religioso. Por ejemplo, se puede hablar de la sacralidad de la patria y de los símbolos que la representan, e incluso se utiliza al hablar de algún tipo de amor, amistad o una causa por la que un sujeto está dispuesto a dar la vida. Por ello, lo sagrado denota algo que es inmutable y cuya profanación representa el peor de los pecados, el sacrilegio. Estas reflexiones abren la posibilidad para comentar, desde una perspectiva psicoanalítica, la relación que existe entre el deseo de un sujeto y su relación con lo sagrado. Para ello, voy a hablar de dos mujeres aztecas que han pasado a la historia por razones distintas. Citlalmila, en tanto sagrada heroína, y la Malinche, en tanto sacrílega traidora. Para quienes no conozcan las historias de estas dos mujeres aztecas, brevemente comentaré aquí de qué se trata. Citlalmina estaba enamorada de Tlacaelel, que era un sumo sacerdote, así que el amor entre ellos no podía realizarse. No obstante, todo el mundo sabía del gran amor entre ellos. Por eso, cuando Citlalmina se casó con un comerciante enemigo de Tlaelel, nadie lo entendió. Solo más tarde se supo que lo había hecho por amor. Quería estar cerca del enemigo para proteger a su hombre amado. Gracias a haberse casado con el comerciante, Citlalmina pudo advertir de una conspiración que se estaba levantando contra el gobierno de Tlacaelel. La conspiración fue descubierta y apaciguada a tiempo. El marido descubrió el engaño de su mujer y la mató. La consecuencia es que en el pueblo azteca se levantó un gran altar a Citlalmina, pues la renuncia al amor de Tlacaelel, sofocamiento de sus pulsiones, y el sacrificio de haber ofrecido su vida por el reino azteca, la elevó al orden de lo sagrado. La historia de Citlalmina nos habla de decisiones extremas que algunos sujetos realizan en sus vidas. Son ese tipo de decisiones las que abren la pregunta sobre aquello que tiene valor de sagrado en un sujeto en particular. ¿Cuáles son las causas que llevan a algunos sujetos a tomar esas decisiones? ¿Qué es lo que hace que un sujeto pueda tener el deseo de morir,
de sacrificarse por una causa en un momento determinado? Son preguntas fuertes, son preguntas interesantes. Ruth es una analizante que quiere encontrar la respuesta a la decisión que tomó su padre en el momento en el que ella nació. El médico dio a elegir al padre de Ruth entre la vida de la madre y la vida de la hija, y el padre eligió a Ruth. Todo el análisis de Ruth gira alrededor de esta decisión del padre, que aunque es lo que le dio a ella la vida, también la condenó a un sufrimiento insoportable por no entender la causa. Ruth dice: no se lo agradezco, no es algo que uno pueda agradecer. Mi vida condenó a mi madre a la muerte. No sé si puedo vivir sabiendo eso. Mi padre jugó a ser Dios. No se pueden tomar decisiones que son sagradas. Para Ruth, un sujeto no tiene derecho de decidir sobre algo que en su opinión es sagrado. En este caso, la vida de su madre. En otro momento, la analizante recuerda aquella película que en todo caso a mí me dejó con la boca abierta, esta película de La decisión de Sophie, donde la protagonista, en un campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial, es obligada por un nazi a decidir entre la vida de su hija o la vida de su hijo. Ella decide dejar vivo a su hijo y manda a la hija a la muerte. Pero después de esa decisión no puede vivir con ello y comienza una autodestrucción que termina en la muerte de la mujer. Ruth dice: eso es lo que ocurre cuando alguien decide jugar a ser Dios. Nadie puede decidir quién vive o quién muere, porque eso es algo sagrado. Pero la verdad es que aunque esta paciente Ruth no le guste, estas cosas ocurren. Hay sujetos que deciden sacrificarse. Lo que a mí me parece importante es intentar saber la causa. Porque la causa de un sacrificio parece que no siempre es por una cuestión de bondad o por una cuestión de altruismo, sino muy por el contrario. En ocasiones, lo que se oculta es un narcisismo extremo, una necesidad de ser recordado, y en otras ocasiones algo que a veces ni siquiera se nos pasa por la cabeza: la venganza. José es un analizante que vino con una gran culpabilidad porque su madre se suicidó. Después de varios años en análisis, trabajando la culpa, el analizante me dice que él empieza a visualizar que lo que había en el móvil del suicidio de su mujer era una venganza contra él. Él llega a esa conclusión porque toda la familia vive culpándolo del suicidio de su esposa. En este caso particular, por el análisis de este analizante, puedo decir que es bastante posible que efectivamente una de las causas del suicidio de la esposa de José haya sido vengarse de él. La clínica psicoanalítica nos permite percibir que hay sujetos que al verse incapaces de vivir conforme al deseo que los habita, buscan sacrificarse, algunos incluso llegando al extremo de dar la vida. Estos sujetos intentan pasar a la posteridad como héroes, incluso a veces colocados en un sitio desagrado. Esto les compensa más que seguir vivos, enfrentados al fracaso de ser unos cobardes por no poder vivir conforme a ese deseo. En ocasiones, la heroicidad y la posición del sujeto con lo sagrado no es otra cosa que la única posibilidad de huir para no ver la propia cobardía por no poder vivir haciendo su deseo. Ahora voy a hablar del opuesto a Citlalmina, la Malinche, la traidora sacrílega. La Malinche fue la mujer azteca que ayudó a Hernán Cortés a conquistar Tenochtitlan. Es considerada una traidora. Su nombre sirve para definir a los mexicanos que desdeñan sus costumbres y sus orígenes y prefieren las costumbres extranjeras. Estos son llamados malinchistas. ¿Es en realidad tan traidora y deleznable como la pintan? La verdad es que la Malinche fue entregada como esclava a los españoles. Se sabe que antes
de que llegaran los españoles, el destino de la Malinche era ser sacrificada a los dioses por ser una mujer bella. ¿Qué opciones tenía? ¿Tenía alguna otra opción? La historia de la Malinche y la de Citlalmina nos permiten hacer las siguientes reflexiones. Podemos decir que lo sagrado para Citlalmina era el reino azteca. Ella erigió como sagrado el amor a Tlacaele y decidió sacrificar su vida a ese hombre y a ese reino. Pero si nos fijamos bien, Citlalmina no tenía opción, porque su deseo, lo que ella deseaba, era ser esposa de Tlacaele, y eso no podía ser. ¿Podemos decir que debido a que su deseo no podía ser posible, decidió entonces morir? Esa es una posibilidad. Que hay sujetos que al no poder vivir conforme a su deseo, prefieren entonces sacrificarse, vengarse o autodestruirse. En el caso de Citlalmina, se sacrificó y se autodestruyó. La Malinche nos enseña también algo que tiene que ver con esta hipótesis. En este caso, ella decide sobrevivir, cruza el límite de lo sagrado, yendo hacia la traición y al sacrilegio. ¿Por qué quizá ella se pregunta, ¿para qué morir por este reino? Este reino quería sacrificarla a los dioses. Ella era una mujer sagrada por ser bella y por lo tanto carne para los dioses. Al llegar los españoles la entregan como esclava y ella ve una oportunidad, por su talento de traductora, de servir a los españoles y de conservar la vida. Aquí se cumple de nuevo esa reflexión. En el caso de la Malinche, decidió vengarse. La Malinche recuerda la frase de Lacan cuando nos habla de Antígona. Cito: «Su suplicio consistirá en estar encerrada, suspendida en la zona entre la vida y la muerte. Sin estar aún muerta, ya está tachada por el mundo de los vivos. Solamente a partir de allí se desarrolla su queja, a saber, su lamento de la vida». Termina la cita. Antígona es la posibilidad de reflexión de otra analizante que se pregunta por qué un familiar suyo decidió respetar lo sagrado de su creencia religiosa, aunque eso la llevó a morir. En sus creencias no puede tener transfusiones de sangre. La analizante pasa mucho tiempo intentando entender la causa de esa decisión y por fin un día concluye que su familiar ya no quería vivir, porque no podía realizar su deseo. En este caso, nuevamente, lo sagrado no fue más que un pretexto para poder morir como heroína. Porque son sujetos que, como la Malinche y como Antígona, sin estar muertas, ya están tachadas del mundo de los vivos. Gracias.